La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por eso es comparable a la escritura, al alfabeto de sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía y a las señales militares, entre otras, solo que es el más importante de todos estos sistemas. El vocablo semiótica aparece en el ámbito anglosajón y deriva de la cultura grecolatina semiótica. John Locke fue uno de los primeros en formular una definición que le asigna una función específica. Esta ciencia consiste en considerar la naturaleza de los signos que se vale de la mente para entender las cosas o comunicar sus conocimientos a los otros. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Puede centrar su atención en los sonidos, las palabras y la sintaxis de una lengua concreta, en las relaciones existentes entre las lenguas o en las características comunes de todas ellas. También puede entender los aspectos psicológicos y sociológicos de la comunicación lingüística. Una lengua no es simplemente un amontonamiento de signos. Los signos de la lengua están relacionados entre sí. Son interdependientes a base de unas reglas. Esto significa que los signos de la lengua forman un sistema. Todas las personas que hablan español pueden comprenderse porque utilizan el mismo sistema, el mismo código, el cual es la lengua española. Pero no todos los que hablan español lo hacen exactamente igual. Incluso dentro de un mismo país y de cada región hay diferencias en el hablar. Podemos concluir que aunque existe un modelo o código común, la lengua española general, cada comunidad e individuo utiliza a su manera ese modelo común. Los signos no lingüísticos son objetos o entidades que comunican algo, pero que no están mediados ni por el lenguaje hablado ni por el lenguaje escrito. Por ejemplo, en algunas culturas, el color negro significa luto. Este concepto contrasta con el signo no lingüístico, definido como la unión de un concepto y una imagen acústica. Estos constituyen un dominio amplio que comprende señales de tráfico, códigos eléctricos, símbolos químicos, símbolos artísticos y muchos otros. Incluso, algunas posturas o signos de comportamiento distintivas de determinadas culturas entran en esta categoría. Las señales de tráfico son uno de los medios para asegurar la circulación vehicular a lo largo de las rutas terrestres y para mantener el orden del transporte en la ciudad. Aparte de los signos no lingüísticos artificiales, también hay signos naturales. La interpretación de estos es producto del conocimiento humano sobre el funcionamiento de la naturaleza. De esta manera, un aura alrededor de la luna significa que habrá viento, o las hojas mojadas de los árboles significa que ha llovido recientemente. La interpretación va al revés que la relación de encajonamiento. Esta, objetivando las dependencias externas, rectifica la lengua y la sociedad parejamente, poniéndolas en dependencia mutua según su capacidad de semiotización. En el caso de la palabra y la música, tienen por cierto un rasgo común, la producción de sonidos y el hecho de dirigirse al oído, pero este nexo no prevalece ante la diferencia de la naturaleza entre sus unidades respectivas y entre sus tipos de funcionamiento. El sistema semiótico es por sí mismo complejo y contradictoriamente simple. Tiene parámetros que divagan entre lo sutil del lenguaje y la técnica de la lengua. El modo de operación, el dominio de validez, la naturaleza y el número de los signos, el tipo de funcionamiento. Por ejemplo, ensayamos esta definición de un sistema sencillo, el sistema de las luces de tráfico. Su modo de operación visual es generalmente diurno y a cielo abierto. Su dominio de validez es el desplazamiento de vehículos por caminos. Sus signos están constituidos por la oposición cromática verde y rojo, por lo tanto, es un sistema binario. Se trata de determinar si un sistema semiótico dado puede ser interpretado por sí mismo o si necesita recibir su interpretación por otro sistema. Desde el punto de vista de la lengua, es la relación fundamental la que parte de los sistemas en sistemas que se articulan, porque manifiestan su propia semiótica, y sistemas que son articulados y cuya semiótica no aparece sino a través de la reja de otro modo de expresión. La unidad y el signo deben ser tenidos por características distintas.
El signo es necesariamente una unidad, sin embargo, la unidad no puede ser un signo. La lengua está hecha de unidades y estas unidades están hechas por signos. Pero ¿qué pasa con los demás sistemas semiológicos? Consideramos primero el funcionamiento de los sistemas artísticos, los de la imagen y del sonido, prescindiendo deliberadamente de su función estética, la lengua musical, que consiste en combinaciones y sucesos de sonidos diversamente articulados. La unidad elemental, el sonido, no es un signo. Cada sonido es identificable en la estructura escalar de la que depende. Ninguno de ellos prescinde de significancia. Aquí el ejemplo típico de unidades que no son signos, que no designan por ser solamente grados de una escala cuya extensión es fijada arbitrariamente. Un sistema puede engendrar otro. La escritura etnográfica, el alfabeto normal, engendra el alfabeto de Braille. Esta relación de engendramiento vale entre dos sistemas distintos y contemporáneos, pero de igual naturaleza. La relación de homología. Esta establece una correlación entre dos sistemas semióticos. La naturaleza de la homología puede variar, intuitiva o razonada, sustancial o estructural, conceptual o poética. Los olores, los colores y los sonidos se corresponden el uno con el otro. Estas correspondencias organizan su universo poético y la imagen que lo refleja. Relación de interpretación. Desde el punto de vista de la lengua, es la relación fundamental la que reparte los sistemas en sistemas que se articulan, porque manifiestan su propia semiótica, y sistemas que son articulados, cuya semiótica no aparece sino a través de la reja de otro modo de expresión. La lengua, único modelo semiótico de un sistema a la vez semiótico en estructura y en funcionamiento. Se manifiesta por la enunciación que alude a la situación dada, constituye en unidades formalmente distintas. Los signos es producida y recibida por los mismos valores de referencia entre todos los miembros de la comunidad. Por razones como esta, la lengua es la organización semiótica por excelencia, pues ésta da la idea de lo que es una función de signo y es la única que ofrece la fórmula ejemplar de ello. La definición semiótica de las ideologías. Partiendo de que la semiótica es el estudio de la vida de los signos y que un signo es un vehículo que tiene o contiene significados, podemos deducir que la semiótica se refiere al estudio de los significados, razón por la cual existe semiótica para todo. Charles Sanders Peirce menciona en uno de sus textos que la semiótica es solamente otro nombre que tiene la lógica. Sistema semiótico y visión del mundo. Las ideologías son mensajes abiertos cuyos códigos de decodificación quedan plasmados en elementos lingüísticos, seleccionados para poder plasmar el concepto base. Una ideología determina los elementos semióticos, sus residuos extrasemióticos, su patrimonio del saber y su catalizador semántico. Los sistemas semánticos, desarrollados en ideologías, a veces pueden tener una visión parcial, a pesar de tener elementos generales. Un modelo comunicativo. Se puede decir que los modelos de la comunicación son aquellos teóricos del proceso de la comunicación que han sido elaborados para facilitar su estudio y comprensión. Los más significativos y en orden cronológico son el modelo de Laswell, de Shannon, de Schwann, de Jacobson, de Maletea y el modelo dialéctico de Manuel Martín Serrano. La eliminación ideológica de las ideologías. La ideología es la forma natural que los sistemas semánticos asumen a falta de leyes sintácticas, razonamientos fisiológicos que intervienen para infiltrar el razonamiento metasemántico que la semiótica hace sobre sus propias bases. El código retórico, el mensaje persuasivo. La persuasión es el proceso destinado a cambiar de una persona o un grupo de personas la actitud o comportamiento hacia algo, utilizando las palabras ya sean escritas o habladas para transmitir información, sentimientos o el razonamiento o una combinación de estos para convencer a las personas. La comunicación persuasiva es un proceso mediante el cual se transmite información, ideas, actitudes o emociones por medio de signos enviados a través de un canal de comunicación con la intención de persuadir.
la retórica antigua y la retórica moderna. La retórica antigua enseñaba a razonar, expresar las ideas persuasivas mediante la razón de la palabra. Esta es entendida como el arte de emplear atinadamente la lengua en sus dos niveles, significante, que es la palabra, y significado, que es el argumento, para lograr la persuasión, ya sea hablando en público o mediante escritos. La retórica moderna no renace como arte, un conjunto sistemático de regias derivadas de la observación y el uso continuado y ya familiar de su objeto, capaces de generar en quien las estudia y asimila la facultad de producir una actividad humana, en caso de la retórica, el discurso persuasivo y elocuente, encaminada a su resultado útil, en caso de la retórica, la persuasión del auditorio, sino como mera teoría bien de la argumentación. Los tipos de razonamiento. Una expresión es apodíctica cuando una proposición es demostrable, necesaria o evidente, cierta o válida. Fundado sobre los primeros principios, este razonamiento no emitía discusiones, se imponía por la propia autoridad de sus argumentos. Entendemos por dialecto el razonamiento que parte de opiniones establecidas respecto a todo un problema que no se proponga, y si somos nosotros los que sostenemos algo. La dialéctica nos capacita para nosotros decidir nada contradictorio y evitar ser refutado por contradicción. La dialéctica es el arte de discutir o hallar razones o palabras apropiadas para combatir tesis o defenderlas. El razonamiento retórico es el que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Es decir, cuando argumentamos algo es porque estamos intentando persuadir a alguien. Por último, el razonamiento entimemático es el nombre que recibe un silogismo en el que se ha suprimido alguna de las premisas o la conclusión, por considerarse obvias o implícitas en el enunciado. La retórica como arte de persuasión. El término retórica tiene su acepción más tradicional, hace referencia al arte del bien decir, de dar al lenguaje bastante eficacia para persuadir, es decir, para influir sobre el pensamiento o la conducta de los demás. En la antigüedad clásica, Aristóteles enseñaba a sus estudiantes que podían ofrecer el mismo discurso en diferentes auditorios, que según él, el verdadero maestro era el que era capaz de ofrecer el mismo discurso frente a un grupo de ciudadanos, otro sobre el mismo tema a un juez en su foro, y el tercero en una ocasión de una ceremonia solemne. Los tipos de razonamiento. El modo de razonar deliberativo es el que conviene usar en la adopción de decisiones. Este pensamiento nos conduce hasta la adopción de una decisión, pero lo hace de una forma de cálculo de criterios y o de valores. El concepto de razonamiento judicial se refiere al proceso mental que siguen los principios del derecho para interpretar y argumentar algo en función de las leyes. Este razonamiento intenta encontrar una solución ante un conflicto por medio de aplicación de sus normas y leyes, que están obviamente justificadas y argumentadas para así evitar desacuerdos. El razonamiento epidíctico en su continuo desarrollo por el orador ha llegado a constituirse en su parte fundamental en el ámbito de la comunicación y de la retórica, ya que por lo general el hombre se comunica apodícticamente con los demás seres, ya sea de una forma emotiva o una forma formal. Las conclusiones. Primero, las premisas. En un argumento válido, las premisas implican conclusión, pero esto no es necesario para que una proposición sea una premisa. Lo único relevante es su lugar en el argumento, no su rol. Al ser proposiciones, las premisas siempre afirman o niegan algo y pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. La argumentación es una variedad discursiva con la cual se pretende defender una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos que están en relación con la lógica, la dialéctica y la retórica. Los entimemas es el nombre que recibe un silogismo en el que se ha suprimido alguna de sus premisas o la conclusión, por considerarse obvias o implícitas en el enunciado. Figuras translativas y figuras retóricas, sin embellecimiento, gracias a las cuales el razonamiento parece nuevo, inusitado, con una nota de información imprevista. La metáfora y la metonimia. La metáfora es aquella figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes, con lo que lo representado guarda cierta relación a la semejanza. La metonimia
o transnominación, por dar otro nombre, es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o una idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica entre ambas. Retórica, una oscilación entre redundancia e información. Se destaca una contradicción curiosa de la retórica. Por un lado, la retórica tiende a sellar la atención en un razonamiento que quiere convencer al oyente de algo. Ignora todavía o de una manera inúsita de informarle. Y por otro lado, este resultado se obtiene partiendo de algo que el oyente sabe y quiere, intentando demostrar que se trata de una conclusión natural. Para resolver esta oscilación entre redundancia e información es preciso distinguir dos sentidos de la palabra retórica: la retórica como técnica generativa y la retórica como depósito de técnicas argumentales ya comparadas. La retórica técnica generativa, es decir, como posesión de mecanismos argumentados que permiten generar argumentaciones persuasivas basadas en una dialéctica moderada entre información y redundancia. La retórica como depósito de técnicas argumentadas ya comparadas. En esta acepción, la retórica es un depósito de soluciones codificadas, según las cuales la persuasión solamente confirma el código que se parte mediante una redundancia final. La retórica como depósito de fórmulas adquiridas, soluciones estilísticas, ya experimentadas y que precisamente por ello a los ojos del destinatario connotan artisticidad en bloque. Los sintagmas con valor iconográfico fijo, tal como aparecen en los mensajes figurativos en los que la natividad se connota a través de una disposición de los personajes que obedecen a ciertas reglas y convenciones. La realeza se sugiere por medio del recurso a proposiciones y elementos de ambientación que construyen un lugar común. Connotaciones prefijadas con un valor emocional fijo. La prueba de que el término tiene un valor emocional prefijado la da una simple conmutación del significado, sin que se altere mucho el significado, como cuando decimos país en lugar de nación, o como la bandera en un campo de batalla, la referencia a una familia o el amor materno, términos como honor, patria o valor. Los signos icónicos reproducen algunas condiciones de la percepción del objeto, una vez seleccionados por medios de códigos de reconocimiento y anotadas por medios de convenciones gráficas. Los objetivos principales están en mostrar que la semiótica no es utilizada únicamente para el código lingüístico y que tiene su estructura propia ligada a los principios de percepción. Como bien sabemos, un código es un sistema complejo de elementos asociados entre sí y por similitud, y que se combinan en virtud de ciertas reglas de acoplamiento contempladas dentro del mismo código. La semiótica puede independizarse de la lingüística, pues se puede afirmar que todos los fenómenos visuales que pueden ser interpretados como índices pueden ser considerados como signos convencionales. Siguiendo estas sugerencias de Pareto, vamos ahora a enumerar diversos tipos de códigos con diversos tipos de articulaciones, extrayendo la mayoría de los ejemplos de códigos visuales. Bien, códigos sin articulación comprenden semas que no se pueden descomponer, como el código con sema único. Por ejemplo, el bastón de un ciego, su presencia significa que hay un ciego, y en cambio su ausencia no tiene significado alternativo, como sucede con los códigos del significante cero, que por ejemplo el código del significante cero lo cambio de las luces direccionales. El hecho de que haya luz direccional significa que uno va hacia un lado u otro, su ausencia significa que uno va en dirección recta. El semáforo, cada sema indica que hay que practicar una operación. Los semas no son articulables entre sí para formar una señal más compleja, ni son descomponibles. Los códigos consiguen una articulación solamente. Los semas no se pueden descomponer en signos, sino que en figuras que no representan fracciones del significado. Por ejemplo, las líneas de un autobús. Por ejemplo, el autobús 63, la línea 63 de un autobús, que significa que el autobús va de un punto a otro. Pero si uno descompone el 63 en 6 y en 3, no significan nada. También están, por ejemplo, las dos figuras. Una figura del alfabeto está compuesta por dos figuras que separadas no significan nada, pero juntas forman una letra. Códigos con primera articulación solamente. Los semas pueden ser analizados por signo, pero no por figura. La numeración de los habitantes de un hotel. Por ejemplo, la habitación 20, el sema 20.
suele significar la primera habitación del segundo piso. El SEMA se descompone en el signo 2, que significa segundo piso, y en el 0, que significa que es la primera habitación. Eso va sucesivamente. La 21 es la segunda habitación del segundo piso. También están las señales de tránsito, que están descompuestas en signos comunes de otras señales para que la gente pueda identificar fácilmente. Por ejemplo, un círculo blanco bordeado de rojo que contiene un esquema de una bicicleta en el campo blanco significa prohibido el paso de bicicletas y se descompone en el borde rojo, que significa prohibido, y el signo de la bicicleta, que significa ciclistas. También está la numeración decimal. Como en la numeración de las habitaciones del hotel, el SEMA de varias cifras se puede descomponer en signos de una cifra que, según su posición, indican unidades, decenas y centenas, etc. El mito de la doble articulación. El término doble articulación fue introducido por Andrés Martínez y hace referencia al modo en el que se organiza el lenguaje, distinguiendo así entre dos niveles. El primer nivel está conformado por los monemas o signos lingüísticos, y el segundo nivel es al que pertenece los sonidos individuales que carecen de significado y que conforman los componentes del primer nivel. Articulaciones de los códigos visuales. Luis Prieto, en el 1966, recuerda que la segunda articulación está a nivel de los elementos que no constituyen factores del significado denotado por los elementos de la primera articulación y que solamente tienen valor diferencial de posición y de oposición, y decide llamarlos figuras que, dado abandonado en el modelo de la segunda lengua verbal, ya no puede llamar fonemas. Los códigos son el código con sema único, por ejemplo, el bastón blanco de un ciego, su presencia significa que soy ciego. Código de significante cero, el estándar de un buque almirante, su presencia significa presencia del almirante a bordo. Semáforo. Cada sema indica que hay que practicar una operación a los semas no articulables. Líneas de autobús. Son códigos con segunda articulación, solamente los semas no se pueden descomponer en signos. Señales navales. Están previstas diversas figuras representadas por distintas inclinaciones de brazo derecho o izquierdo. Analista y sintetismo del código visual. Después de dejar sentado que los códigos tienen diversos tipos de articulaciones y que en consecuencia conviene no dejarse convencer por el mito de la lengua modelo, hemos de recordar que muchas veces un código se articula convirtiendo en unidades pertinentes lo que son sintagmas de otro código más analítico. Figura, signos y semas. Es un error creer que en todo acto de comunicación se funda en lengua, en fin a los códigos del lenguaje verbal, que todas las lenguas deben tener dos articulaciones fijas. Se está en presencia de figuras, signos y semas, y enseguida se dará cuenta que todos los presuntos signos visuales en realidad son semas o enunciados icónicos. Cine y pintura actual. El código cinematográfico, de lo formal a las nuevas figuraciones. Este codifica la reproductibilidad de la realidad por medio de aparatos cinematográficos, por lo que codifica una comunicación a nivel determinada de reglas de narración. La denotación cinematográfica es común para el cine y la televisión, y Pasolini recomendó denominar las reglas de narración. Metz ha sugerido una interpretación de las dos perspectivas. Hay códigos que llenaremos antropológicos culturales que se absorben con la educación recibida al nacer, que son el código perspectivo, los códigos de reconocimiento y los códigos icónicos. Esas observaciones liquidan la idea de Pasolini de un cine como semiótica de la realidad y su convencimiento de que los signos elementales del lenguaje cinematográfico
sean los objetos reales reproducidos en la pantalla. Lynn Smith: los gestos y los movimientos del cuerpo no son naturaleza humana instintiva, sino que son del sistema de comportamiento que pueden ser aprendidos y que definen marcadamente la cultura a cultura. Wright ha eliminado un sistema de denotación convencional de los movimientos gestuales, diferenciado varios códigos. Cinema: a la partícula mínima de movimiento aislable. Cinemorfo: combinación de dos o más cinemas. Cinemorfema: clase general de cinemorfos, o bien puede ser un signo o enunciado. Análisis del mensaje publicitario. En el análisis mensaje publicitario podemos encontrar los códigos retóricos. Dentro de los códigos retóricos tenemos los icónicos, que se trata de identificar un determinado tipo de icono que excede su capacidad de notación, como es el caso de ciertas imágenes que logran disparar determinadas situaciones vinculadas con lo que es por lo menos la gastronomía, por ejemplo, o lo sensual. Tenemos los iconográficos. Existe un catálogo iconográfico formado por un hombre con un parche en el ojo, la maldad; una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano, la justicia; un hombre con una aureola en la cabeza, que simboliza santidad, entre otras cosas. Por su parte, la publicidad ha creado normas iconográficas para representar a un vago, un ejecutivo, una mamá joven y una persona preocupada, o sea, para identificarlos de manera más rápida. Los códigos estilísticos, que son soluciones originales de transmisiones retóricas, que por su eficacia han trascendido y se ubican como marca propia de autor o como modelo de tal o cual situación. Por ejemplo, Chaplin de espaldas, alejándose por el camino; una mujer coloca el dorso de su mano en la frente y echa la cabeza hacia atrás, representando un tipo de dolor o sufrimiento que se emana dentro del sujeto. Por último tenemos los códigos del inconsciente, que son una serie de combinaciones o configuraciones icónicas o iconográficas, retóricas o estilísticas que tienen la capacidad de estimular ciertas reacciones y de permitir expresar situaciones psicológicas. Luego tenemos los registros y niveles de los códigos publicitarios, en los cuales tenemos el registro visual directo, que trata de consignar lo observado, reservando de esta manera los análisis técnicos o de interpretación semiótica. Luego tenemos el registro visual interpretado, que busca realizar una mirada más profunda, descubriendo grandes bloques de significado, pero sin penetrar en detalles. Tenemos los códigos tonales, que son valores asignados por lo general a través de la convencionalidad, como acentos, rasgos supersegmentales, que adicionan entonaciones especiales a los signos. Luego tenemos los códigos icónicos, que se articulan en figuras, signos y enunciados o semas. Por último tenemos códigos iconográficos. Esas son de una complejidad sigmática que pero muy difíciles, muy fáciles de recordar o reconocer, siempre que se cuente con cierta competencia discursiva, y además utilizan como significantes a los significados de los signos icónicos. Dentro de estos tenemos los códigos del gusto y la sensibilidad, y luego está el nivel iconográfico, el nivel tropológico, el nivel tópico y el nivel enzimático, o lugar de las verdades argumentaciones. Por último, tenemos los análisis teórico-prácticos de 5 mensajes publicitarios. El primero es el cepillo o carrito de Volkswagen. Como podemos observar en nuestra PPT o presentación, este anuncio de la marca Volkswagen reafirma lo icónico de su Beetle o cepillo, que es el chasis exterior, que por eso utilizan como icono el chasis mismo, lo cual lo hace obvio aún más. Una figura reconocible casi por todos, aunque por dentro la ingeniería mejore. Por fuera seguirá siendo el auto en el que todos confían ya conocen. Esa es una manera de cementar y
icónicamente lo que fue ese vehículo en la mente del consumidor. Eh, ya que la ingeniería, como siempre, va avanzando, lo importante siempre fue mantener la imagen visual de lo que es el vehículo por fuera. Así siempre se mantuvo la confianza entre lo que era un comprador de vehículos, ya sea fiel a la marca Volkswagen o no. Luego tenemos el traje de baño Beatriz. Como podemos observar, este anuncio, la modelo está detrás del branding de la marca, simbolizando que la imagen y el nombre de la marca es lo que buscan vestir a las féminas a la hora de usar un traje de baño. El nombre se utiliza como metáfora visual para la pieza física de traje de baño, dando así el posicionamiento de la marca en el consumidor, no solo por lo que producen, sino también por quiénes son. Aquí la marca utiliza su nombre y su badge o como el eslogan para cubrir el cuerpo de la modelo, diciendo que la modelo no solo se viste con una pieza de ropa, sino también con la marca en sí. Cada pieza de ropa contiene la esencia de la marca. Luego tenemos el jabón Camay. Observamos cómo el anuncio hace un contraste objetivo entre el jabón y los perfumes, dejando por dicho que los jabones Camay poseen un aroma tan atractivo como estos. Una comparación pretenciosa, pero que además confirma que sus diferentes fragancias tienen la misma utilidad, tanto de higiene como de fragancia, o sea, lujo por el olor. Luego tenemos la Sopanol. Esta comparación es muy simbólica debido a lo que representan los días lluviosos de manera universal en la sociedad moderna. Una sopa casera. La marca utiliza esta costumbre sociocultural a través de un tazón de sopa. Esto es un paralelismo inverso, es decir, se utiliza la sopa para hacer referencia a lo que es el paraguas. Es decir, el paraguas es una figura ovalada hacia abajo, con el fondo hacia abajo, y el tazón es una forma ovalada con el fondo hacia arriba. El paraguas te cubre de la lluvia, sin embargo, el tazón almacena líquido. Eh, esta, este paralelismo inverso da consigo una iconografía en la mente del consumidor de que simbolizando obviamente que los días lluviosos equivalen a sopas en casa, una sopa casera. Luego por último tenemos el cartel político. Tenemos a Obama con la palabra Hope. Es un sencillo pero muy poderoso anuncio político que propone al expresidente americano Barack Obama como un símbolo más que como una persona. Es la transición entre ser un común a volverse un cierto tipo de mesías para un pueblo. Se utiliza la palabra hope o esperanza en español para darle al pueblo por lo único que puede seguir existiendo. La codificación del mensaje toma lo más importante de la cultura americana con el arte pop y los colores patrióticos como el rojo y el azul. Nótese que la palabra hope está escrita en azul también para simbolizar paz y esperanza en sí mismo. Estos colores en la cara del personaje muestran una doble naturaleza de compasión y compromiso, pero al mismo tiempo de frialdad y violencia si es necesario.